Este es un nuevo por las ramas. Para las del team diferido les cuento que esta es una sección donde invitamos gente que hace contenido o hace algo o tiene ganas de hablar y nos cae bien y charla sobre la vida y lo que va pintando en el momento. El día de hoy tenemos a Paul Noverol, como dice ahí abajo, a Barra, más conocido también en redes como el señor Mosca Covalente. ¿Cómo estás? Hola, acá andamos. ¿Todo bien? Muy bien. Nada, es un placer estar acá. Como ya te dije, vos sos lo más cercano a Julio Leiva que puedo acceder, así que es un placer. Eh, y nada, he escuchado varias de las entrevistas que has hecho y están muy buenas, así que nada, me encanta Sí, creo que ocupar. el formato se ha ido ajustando y ahora tiene como una forma más sólida que al principio, pero bueno, es una búsqueda constante. Pero si querés contar un poco vos mismo, en vez de yo contar lo que vos haces, es como de Bien, qué es lo que estuviste haciendo últimamente. bien. Momento Troy ¿Cómo? McClure, ¿no? Tal vez me conozcan de... Que no me conozcan de... mira, me pueden conocer de varios lugares y al mismo tiempo probablemente no me conozcan de nada. Y por eso te agradezco también el espacio. Eh, bueno, hace ya varios años que estoy haciendo contenido relacionado a la cultura pop. eh, y además de eso, soy profesor de lengua y literatura. En este momento magíster, digamos, en literatura en español, hispanoamericana, se podría decir. Pero mi formación siempre fue en literatura en inglés. Yo trabajé muchos años en una cátedra eh, en Mendoza, de donde yo soy, de literatura inglesa. Entonces, bueno, un poco la faceta de investigador, profesor y la faceta de creador de contenido, si se quiere, están muy relacionadas, en mi caso, porque me gusta muchísimo investigar y cuando hago algún contenido lo que hago es investigar, básicamente, y darlo a conocer. Y a veces utilizo alguna de las herramientas que me da la academia, o a veces no, y a veces incluso termino llevando a la academia cuando hago mis cosas de la creación de contenido, de la cultura pop, de las redes. Y bueno, ¿dónde me pueden conocer? Eh, Hace ya, van a ser quizás 7 años o más, no quiero ni contar. Eh, Armé un proyecto que se llama Los Nerds Heredarán la Tierra, se llamó, que era primero un programa de radio que salió acá. Bueno, yo soy Programa de radio músico. tipo radio local, tipo FM o... FM, FM, una radio muy histórica de Mendoza, que es la Mm. FM UTN, que era la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Y claro, sigue estando, quizás no está en este momento en su mejor momento. eh, Como la radio en general igual, ¿no? Como la Tampoco radio es en general, obvio, como el como la radio medio... en general. Pero bueno, supo ser una radio alternativa bastante importante, seguía un poco la tradición, viste, de las radios universitarias que, que en Estados Unidos y en otros lados eran como las radios rockeras y donde iban las bandas de rock independiente y qué sé yo. Eh, Esta radio era esa onda, una radio muy independiente y muy histórica, y nosotros arrancamos con ese programa que era Nerd, que se llamaba justamente Los Nerds Heredan la Tierra, Sí. donde hablábamos de cine, cómics, series y un montón de cosas, pero la idea siempre fue hacerlo desde una perspectiva, digamos, como desde el análisis de la cultura, utilizando las mismas herramientas que utilizábamos para analizar, eh, no sé, por ejemplo, lo que aprendíamos en la universidad, para analizar la literatura, para analizar
otras cosas ¿Eran culturales, todos de la folclore misma y demás. universidad o los del programa o eran como, venía cada uno de un lado distinto? No, no, nosotros, es una mezcla de cosas, porque nosotros veníamos de filosofía y letras, que en Mendoza tiene una connotación distinta a la que tiene en Buenos Aires. En Buenos Aires sos como más un izquierdoso, Sí, un vago. piquetero. Un Es como, porrero. claro, es medio salir a quemar todo. En Mendoza hay un poco de eso, pero la facultad no es para nada así. La facultad es muy conservadora y es del Opus Dei, literalmente. O sea, hay profesores y gente que forma parte del Opus Dei y que son muy, muy conservadores. Yo tuve que aprender latín y griego eh, para poder pasar, y tuve que tener varios niveles de latín y traducir Ovidio del original y cosas que por suerte pasaron hace mucho tiempo. Y bueno, veníamos de esa facultad con una mirada mucho más abierta, mucho más eh, revolucionaria, si se quiere, entre comillas, porque trabajar la cultura pop en esa facultad en especial, que yo lo hacía en las cátedras, era ya una cosa, un acto de rebeldía, porque era súper conservador y lo que se salía del canon no estaba para nada bien visto. Ahora que ha cambiado eso, y espero que nosotros hayamos contribuido un poco, también naturalmente las cosas cambiaron. Por un lado eso, por otro lado tratábamos temas de diversidad y de género y cuestiones así, que en ese momento, estamos hablando del 2016, todavía estaban en disputa. O sea, vos tratabas eso y te comías una bardeada sin duda. O sea, ¿Pero nosotros qué nos tipo de comimos bardeada? Tipo, eh, tipo, ¿era eh, venía por el lado de zurdos o tipo de zurdo, ñoños? de lenguaje inclusivo, de la ideología de género. Nosotros la Ah, cantidad de bardeadas, no se metan con mis cuando hijos, malditos ñoños, tipo. sí, totalmente, era esa, los nerds metiéndose con tus hijos, ese tipo de cosas que suenan muy absurdas, pero si vos tratás cualquier cosa de feminismo, cualquier cosa de género en ese momento, sobre todo quizás en el 2016 ni siquiera molestaba porque a nadie le importaba todavía, pero tipo un año después, que el programa duró más o menos hasta el 2010, hasta el 2020 en formato radio, y después tuvimos como un periodo de podcast, que después podemos hablar. Pero Sí, sí, sí. eh, el formato, digamos, vos tratás cualquiera de esas cosas, y cuando les empezó a importar, que fue como el 2018, sí, te bardeaban mal, y he coleccionado un montón de bardeadas. Incluso en su momento era divertido responder. Bueno, ¿te acordás de esas épocas de Se ponía Facebook? heavy en algún momento o eran todos tipo Hay veces que padres sí, y yo católicos atrás del teclado en Facebook? era raro. Sobre todo, no, más, no eran padres, eran los pibes, lo cual era peor. Porque Ah, el, en Mendoza la cultura pop, digamos, los espacios de cultura pop, ahora no es así, o ha crecido, pero en ese momento eran otakus. O sea, el claro, espacio de cultura pop por excelencia es el Mendotaku, en Mendoza, que claro. encima tiene el nombre, un nombre muy acorde. Sí, sí, sí. Y ahora el Mendotaku, y con el tiempo, se fue transformando como en una Comic Con. Sí, como Entra todo todo. igual. Todo ahí va, ido Sí, como variando. todo, como Eh, todo. Pero en su momento, ese público en especial, y era muy conservador, y más en Mendoza, entonces teníamos que apuntar a ese público porque era el más grande. Y lo que pasó es que nos distinguía como medio, tratar estos temas, nos distinguía un poco como medio de otros medios que directamente los obviaban o preferían no hablar. Entonces
no sé, nosotros nos posicionamos en el debate por el aborto, sacando un logo especial del programa. Claro. Y eso generó un lío bárbaro, e incluso mucha gente nos bardeaba y seguro muchos nos ¿Y dejaron de escuchar. cómo lo encaraban en el programa? Tipo, ¿era como un apartado, un momento a hablar seriamente o el medio que lo linkeaban con temáticas así? Este cómic, Mira, este libro habla sobre el aborto, la filosofía, mira, etcétera. mira, siempre en realidad lo que hacíamos, los programas eran temáticos y lo que hacíamos era exprimir un tema hasta al máximo, lo cual era como un montón porque era como hablar 2 horas de una sola cosa, pero desde muchos puntos de vista y siempre relacionándolo con los cómics, o no con los cómics, con la cultura pop en general. Tratando de abarcar un poquito de todo, de cómics, de películas. Y cada uno de nosotros era un especialista y ahora vuelvo un poquito a lo que veníamos hablando en la universidad. Éramos casi todos de filosofía y letras, después había uno que era de escuela de cine, y Juancho, que es de escuela de cine, después estaba Pupi, que es programador, y era por ahí más otra onda, y el resto éramos como de letras. Y lo que hacíamos era, cada uno de su lugar, tratar de relacionar el tema en cuestión. Entonces, a veces, simplemente nos metíamos naturalmente, las cuestiones de género, si salían, a veces yo las metía un poco forzadas para que estén, y otras veces directamente el tema era eso. O sea, hoy vamos a hablar, hicimos uno de transexualidad, por ejemplo, y algunas de esas cosas no me arrepiento haberlas hecho en el momento porque medio que era una toma de postura, un acto de rebeldía de cierta manera, porque de verdad que en ese momento la gente me molestaba mucho, más que ahora. Eh, pero siento que a veces no las tratamos tan bien, o sea, no había nadie, por ejemplo, para entrevistar sobre esas cosas. En ese momento no lo Sí. conocíamos, seguramente había, pero no lo conocíamos y no sabíamos quizás lo suficiente en algunos aspectos para tratar algunos de esos temas. Entonces lo hacíamos porque podíamos y porque queríamos que alguien lo hablara, pero, qué sé yo, muchas de esas cosas, muchos de esos programas están bastante desactualizados, bastante eh, pasados de moda, se han superado algunos temas, pero bueno, se hizo en ese momento y en ese momento por ahí nos agarramos de esa postura de decir, bueno, nosotros somos el programa que trata de eso y mucha gente nos bancaba por eso también. Y Eh, sí, por ahí es mejor que, aunque sea mal, se hable a que no se hable, siempre que es preferible, sí, sí, me olvídate, imagino. olvídate. ¿Y vos cómo Eh, te llevas ahora con la situación de ponerte frente a un micrófono, charlar? ¿Cómo encarás eso? Porque no es que cualquiera se manda. O sea, sí, cualquiera se manda, cualquiera lo hace, pero eh, como vos dijiste, ya son años encarando la situación, encarando como un formato, un tipo de medio comunicacional. Entonces, ¿cómo empezás vos ahí? ¿Cómo te llevas con eso? bien, bueno, primero yo soy una persona re tímida en la vida real y incluso en la vida virtual se me nota que soy tímido. Em, pero lo que hice es forzarme a hablar y de todas maneras yo estoy seguro que lo que me interesa es comunicar. No tengo dudas con eso, que es algo que me gusta mucho y que lo hago en todos los aspectos de mi vida, incluso cuando en el aspecto académico tenés que hablar y tenés que comunicarte. Y soy una persona súper nerviosa, que he pasado por momentos bastante jodidos de nervios y de vez en cuando, algunas veces me pasa que me pongo muy nervioso. Ahora, como con vos o básicamente cualquier podcast que me han invitado, no han habido problemas porque, no sé, hay como ya una cercanía, ya nos venimos viendo en las redes, dando vueltas
por ahí, Sí, sí, sí. y no, es como que ya nos conocemos de cierto modo. Sí, por lo menos Em, una versión nuestra, la virtual está ahí en contacto. sí, Nos hay encontramos algo, en los ¿no? mismos espacios casi. Sí, sí, me pasó hace poquito, fui a una juntada de héroes y estaba toda la gente de héroe y toda la gente que admiro un montón y que incluso hemos tenido algunos proyectos, o sea, me han invitado alguna vez al podcast y qué sé yo. Y la verdad que no me sentía, o sea, yo sentía que ya los conocía, ¿no? Es medio raro, Y pero pasa. sentís que los conocés. Pasa también, bueno, acá con Twitch pasa mucho que cuando conoces al usuario, de golpe es como, o sea, más acá que ni siquiera hay foto de perfil en los comentarios, en el chat, nada, entonces solamente tenés el Ujú, usuario, y de golpe vas a la juntada, a una juntada y te dice, yo soy tal. Decís, no, y como que claro, de golpe se corporaliza sí. esa persona que solamente era texto hasta ese punto. Sí, asociás, es muy loco. Y ahora, después de la pandemia, directamente pasa que a nosotros nos vino joya, que se empiezan a crear proyectos donde la gente no se ve, o sea, capaz que no se conocieron nunca. Nosotros, el podcast de la guía de la falopa, el equipo completo no ha estado nunca en el mismo espacio físico. Entonces, bueno, es bastante loco cuando eso se da y aún así se puede crear algo, se puede generar algo desde lo Sí, online, ¿no? pasó que todos nos obligamos un poco a ir a la virtualidad. Yo siempre prefiero lo presencial, pero tuvimos que aprender a manejar la virtualidad, como yo digo, a operar el Megazord. Tipo, cada Claro, uno en su cabina. sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, es linda la presencialidad. La presencialidad tiene que estar, y está bueno por eso a veces juntarse, si tenés la posibilidad, hacerlo. Em, en, nosotros por ahí extrañamos bastante lo que era la radio en vivo, era muy lindo. Hay toda una tensión, todo un tipo de cosas que se dan en el en vivo que era increíble, que también súper tensionante y desgastante también, pero que tiene su magia y que con el virtual y encima en la pandemia, que era todo un poco una paja, bueno, se pierde, pero a nosotros como personas del interior nos ayudó bastante porque quizás en otro momento, antes de la pandemia, era más difícil conectar con gente de Buenos Aires, por ejemplo, claro. a partir de eso nosotros pudimos relacionarnos con gente que es bastante piola, hasta incluso hacer proyectos que en otro momento no hubiera pasado, y eso nos permitió también, o a mí, sobre todo a mí, crecer y llegar a otros lugares. Así que, Bueno, si bien te paro la dos pasamos muy segundos mal con para la agradecerle pandemia, el raid a por muchas Cinelovers, razones, sí. que nos mandó un raid con Oh, qué cuatro bien, muchas personas. gracias. Creo que nos estamos lagueando un poco. Ah, por la alerta. Está medio lagueado. Sí, Pasa cuando hacemos las llamadas. Hola, Daenerys. Hola, ok. Lautaro. Estamos acá con el señor Paul Noverol, barra Mosca Covalente, hablando un poco de su carrera en el mundo de comunicacional de internet y, y en el mundo del podcast, de la radio. Así que los invito a quedarse. Hola, Cuca. Los invito a quedarse y que la charla esté más que interesante. Sobre todo si quieren crear contenido, siempre estas charlitas sirven un montón. Bien. Bueno, creo que abrí como 30.000 paréntesis y nunca lo cerré. Creo en un momento estábamos No, como... pero todo se Y concluye decía, yo en nunca... eso. En que pasar de de hacer un programa de radio local de Mendoza a de golpe un podcast, que es otro formato y que la pandemia te abrió, te contactó con gente que tal vez no hubieses contactado de otra forma. Totalmente. Sí. Así que
Vos que pese a todo, porque la pasamos mal, agradezco eso. Sí, a nosotros también, a mí me vino bárbaro la pandemia, por lo menos al principio me llevó a conocer a mucha gente real, que capaz que un año antes de la pandemia las escuchaban por podcast y durante la pandemia fue como, bueno, empezar a charlar, porque no podíamos hacer otra cosa que estar chateando con gente y Claro, coordinar para grabar y cosas así, y fue como, bueno, empezar a hacer un poco de contactos, que todo eso evolucionó en a esta sección en algún punto. ¿Vos qué consumías vos de chico así? Ya, no yendo a un tema cultura pop, pero sí, sino yendo a un ujú, tema radio. ok, ¿Cuáles son tus influencias a la hora de pararte frente al micrófono? bien, bueno, mira, yo escucho rock and pop, o sea, no, ya no existe más. Yo escuchaba rock and pop, ¿No existe más la rock and eh, pop? bueno, capaz que sí, ¿no? Pero no sé si existe Por ahí sí. conceptualmente. O Creo que sea, sí, capaz creo que que sí, creo que la sí existe. estación. Está la estación. Bueno. No, existe, pero bueno, no la tomo tanto en cuenta ahora. Pero escuchaba desde muy chico. O sea, yo creo que la primera vez que escuché radio, así consciente, creo que toda mi vida escuché porque mis viejos ponían la radio, no sé si de Mendoza esa radio. Una radio que se llama Ayer, que es una radio Ah, de música vieja. Es una radio claro, de música vieja, que se llama Ayer. está Y bien. mis viejos la ponían, como que iban a lo seguro, ¿viste? Ponían eso. Y yo escuchaba de chico durante horas esa radio, la radio Ayer, que pasaba música. En ese momento la música vieja eh, era Cuando la decís música de los... música vieja que es tipo Gardel, Bueno, qué ahora, pasa? ahora Ricky ponés Maravilla. esa radio, ahora ponés la radio Ayer y te querés matar porque pasa Oasis, Claro. pasa te sentí muy choto, ¿viste? Pero antes, cuando era chico, Claro, pasaban. Homero en la sección de viejitos. Viejitos, Claro, viejitos, pero si los escuché en ayer la radio. Tipo, claro, claro. No, no, hoy es muy deprimente escuchar esa radio. Y antes también lo era, pero por otro sentido. Por lo que pasaban era música de los 70. Yo escuché en mi país. Se toma mate y se come asado fin de semana. Todas cosas como de la dictadura, así canciones medio claro. Palito Ortega. Bueno, pero eh, viste que antes de la época Facebook, ponele, como que yo he ido mucho a Santiago, que es donde yo tengo familia, y yo me daba cuenta que había como un desfasaje de las tendencias de 5 años. Tipo, nosotros ya estábamos con Facebook y ahí estaban con Fotolog todavía en las provincias. Como había claro, como una cosa que se sí, fue de a poquito, fue como de sopetón. Ahora, ponerle hoy en día está todo como más parejo, pero iba como muy eh, desfasado. De golpe sí, era viajar al pasado realmente en un momento. olvídate, sí, Mendoza siempre fue muy conservador, ahora creció mucho y ha cambiado bastante en los últimos años, pero bueno, en esa época era reconservadora, así que te aseguro que sí, que esa radio pasaban cosas más viejas que lo que se consideraba viejo en ese momento incluso. Te hago una pregunta. ¿Lo que tenés, la luz que entra de atrás es porque es de día? No, la luz es una Ah. que puse yo. ¿Molesta mucho No, o no, me llamó la atención porque como está así, y yo sé que vos, no sé si ahora estás en Buenos estoy en Aires. Mendoza, ¿eh? No ¿Estás en estoy en Mendoza Estados Unidos. ahora? Porque ¿cuánto tiempo te fuiste Estoy en fuera? Mendoza. Bueno, en Estados Unidos el concepto del verano, lo que dice el verano, que es como las vacaciones, pero que en realidad le dicen así porque no todo el mundo está de vacaciones, de hecho muy pocos, todos trabajan un montón. El concepto dura como desde mayo hasta casi fines de agosto. Desde primeros días de mayo hasta fines de agosto, por él. En septiembre, yo te diría, yo creo que en septiembre termina el concepto de verano, o sea, cuando empieza la primavera. Pero un Sí, poquito era eso antes. que de chico en los dibujitos te rompía el cerebro porque no entendías por qué carajo. Sí, Era invierno, Fines y Fer. era invierno, tenían Navidad y después de Navidad volvían al colegio.
Claro, es así, o sea, lo cual es muy raro para mí mentalmente, porque las clases arrancan, yo ahora en agosto empiezo las clases, ¿no? Empiezo el año, ahí empieza el año. Claro. Eh, entonces mentalmente es muy raro, porque cuando festejas el fin de año en realidad estás a la mitad Sí, sí, y al sí, mismo tiempo es el fin de año es un real. loco, sí, porque es el año que cambia la fecha para todos. Claro, entonces es como una cosa que todavía no me acostumbro, que estoy ahí, pero bueno, el concepto de verano es muy hermoso porque es muy grande y largo y yo no trabajo y en realidad sí trabajo, yo esto no lo explicamos, pero estoy haciendo ahora en este momento un doctorado en Estados Unidos con una beca y como mi contraprestación para la beca es enseñar español a yanquis, a estadounidenses de la universidad. Y en este momento, ahora es las vacaciones, así que me vine a Mendoza y a Buenos Aires. Estuve también unos días en Buenos Aires. Desde hace ya, desde julio, desde junio, desde primeros días de junio. Y bueno, y seguimos acá y voy a estar hasta los primeros días de agosto, donde ya me vuelvo. Así que esta es Vos la vez estás más larga. exclusivamente para, viajaste por el tema estudio, tipo. ¿A Estados Unidos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es una manera de, digamos, es una manera de trabajar de lo que me gusta, de lo que estudié y vivir bien. Pero principalmente viajé porque mi esposa, ahora esposa, en ese momento mi novia Angie, ella aplicó también a esa universidad y es su sueño poder Claro. trabajar y investigar. Ella se dedica a los estudios judaicos, a la cultura judía. Y yo en un momento en realidad me fui para acompañarla a ella y apliqué y bueno, y quedé y ahora me está Ah. gustando bastante y bueno, estamos bastante bien en todo sentido, entonces lo, vamos a seguir esta situación de ser estudiante ¿Y cómo y es? que te... ¿Cómo te ¿Sí? llevas con estar allá y tu conexión con Argentina? Tipo, estás como atento, porque yo sé que en Twitter, tipo, estás como hablando constantemente de lo que pasa acá. Más allá Sí, de. Es como, ¿qué te pasa? Estás como pendiente, como de golpe decís, ¿qué pasó? sí, Eh, estoy re pendiente, es re raro, la verdad, es como que a veces me lo cuestiono porque allá medio que es muy fácil estar en un pedo, estar en una nube, estar aislado, porque la gente de por sí es como más individualista, más cada uno en su casa y qué sé yo, igual te juntás, interactuás y he tenido experiencias piola, aparte tengo experiencia con una comunidad internacional que está re piola. claro. Eh, pero te pasa, y sobre todo que extrañas y demás, te pasa que te podés medio encerrar en tu mundo y sobrevivir, ¿viste? A veces me pasa un poco eso. Estoy muy conectado con lo que pasa en Argentina. Eh, O sea, estás más. me, inter- Allá estás más conectado que estando acá. Tipo. sí, también me pasa que nunca me pasó estando acá en Argentina, por mis circunstancias y también porque elegí una profesión que es muy, muy bastardeada, digamos, que es la docencia y las humanidades en general, me pasó que nunca me ha pasado de tener, no sé, un sueldo fijo, tener la Sí. posibilidad de tiempo libre y estar en un lugar, ¿viste? Nunca me había pasado y justo el lugar donde me pasa eso es en Estados Unidos. Entonces también un poco aprovecho para hacer las cosas que antes no podía hacer, básicamente. Y el lugar es un poco
nada, es donde me tocó estar y lo aprovechamos hasta donde ponemos. Hay cosas buenas, cosas malas, pero sí, por ahí me cuesta mucho salirme, estoy como muy conectado, muy pendiente de todo lo que pasa, incluso me lo cuestiono porque digo, bueno, tendría que aprovechar también, igual lo aprovecho porque mi carrera la estoy haciendo, estoy haciendo cosas en Estados Unidos, pero por ahí digo, capaz debería estar más conectado con lo que pasa acá, en lugar de seguir pendiente de lo que pasa en Argentina, pero no quiero perder tampoco la conexión. Yo Eh, hablo totalmente sin saber, pero es como que en general se escucho siempre como que el que está afuera busca como conexión en las cosas más cotidianas, como Ujú. eh, noticias decirte noticias de crónica o Sí, algún video de intrusos o no sé, sí, tipo. olvídate, olvídate. Y Twitter me ayuda mucho a eso. Es como que Twitter es la red para eso. Em, sí, olvídate. ¿Y Em, cómo empezó este nuevo podcast? O sea, porque fue como que tiene algo que me gusta, que es un podcast conceptual, que, bueno, Mosca, para los que no sepan, empezó la guía falopa del espacio-tiempo, se llama, si no me ujú, equivoco. así es. Perdón por la complejidad del nombre. No, es que por ahí tenía miedo de comerme una palabra, pero sí, la guía falopa del espacio-tiempo. Y tiene algo que me gusta que son los podcasts temáticos, que es algo que ya a mí se me haría totalmente imposible, porque literalmente no tengo la capacidad de no irme por las ramas. Entonces, Claro, bueno, estamos en la sección. Em, no, a mí también me cuesta, ¿eh? En realidad, este, el podcast, nuestro descenso, nuestro movimiento hacia el podcast se fue dando como progresivamente. A mí me gustaba el concepto de podcast cuando arrancamos, pero cuando arrancamos no había casi nada. ¿qué, fu- qué- qué Nosotros te, arrancamos, qué te acordás lo primero? Yo nunca, por ejemplo, yo nunca escuché un podcast en inglés. no, Capaz que claro. ahora que los hacen en YouTube con video me es más Ujú, fácil poder seguirle la narrativa a los que hablan, pero escuchar solamente gente hablando en inglés nunca se me pudo, nunca se me claro. dio. Y entonces ponele que acá Ujú, escuchaba, pero hace 10 años los únicos podcasts que escuchaba eran, había uno que llamaba Demasiado Cine, estaba Aspect ujú, Gamers, Los Rayitos Catódicos que todavía están. ujú. eh, Esos eran mis Sí, referentes. Y era como, bueno, es radio, pero grabada. sí, 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 sí. Yo de esa época casi que no escuchaba nada. Yo sabía que estaban y que estaba bueno, pero no tenía la costumbre de escuchar Claro. podcast. Yo escuchaba radio. Y lo que pasaba era que en la radio justamente no habían espacios donde se hablaran de algunos temas de cultura pop. O no se podía Y profundizar siempre que hablaban de una una película. columna. Es como que iba algún especialista en cine y te decía, bueno, ¿quién es Batman? Y es como, a esta altura del partido tenemos que explicar quién es Batman cuando está saliendo una tercera Claro, película de Batman después de que salieron claro, 20. claro. Y siempre es como, bueno, para Doña Rosa, que capaz que de casualidad está enganchando la radio. Sí, Y sí, total. A mí me ha pasado de primero escuchar eso y después de serlo, de ser el boludo que va a hablar no sé, de Batman o de lo que sea. Me pasó hasta en la tele que yo era el especialista que hablaba y es una locura eso. Pero bueno, por eso, como no estaba en esos espacios, estaba Malditos Nerds, que era la referencia, pero no estaba en Mendoza. claro. En Mendoza no estaba, que fue muy bueno porque cuando lo pusieron, que lo pusieron un tiempito después de que empezamos con el programa de radio, como no sabían, nos etiquetaban a nosotros en Twitter, Ah, entonces toda la publicidad
nos ayudó, porque de pronto teníamos muchísimas interacciones porque el dueño de radio se equivocó, el dueño de la Vorterix de Mendoza se confundió. Esas Vorterix provinciales y sus community managers. Bueno, vos has tenido Sí, situaciones con nosotros hemos Vorterix. tenido nuestra batalla. Igual en principio también me pasaba en Twitter todo el tiempo, me llegaban notificaciones de algo que se llamaba Podría ser peor de Chile. Y como que me llegaba Ajá, gente comentándome, che, loco, lo que dijeron acá en este programa sobre tal político. Y era un chileno hablando y era como, no sé de qué me estás hablando. claro, Me parece que te claro. equivocaste de arroba. Viste, como con la mejor de las ondas. Después ya era como, bueno, sí, quejate, ya está, no te. Ya está, ya está. Y sí, sí, yo he visto que tuviste tus propias luchas por los nombres. Es un tema, es un tema y nunca he tenido problemas, pero incluso hemos pensado en un momento pensábamos en registrar el nombre. Pasan esas cosas. Pero bueno, volviendo a más o menos lo que estaba tratando de cerrar, nosotros empezamos con o sea, el podcast no era nada cuando empezamos, o por lo menos no lo teníamos tan en mente. Después apareció, ya estaba cuando nosotros arrancamos, estaba Sargenti, estaba Banchero y todas esas cosas. Sí, 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 sí. Eh, yo no lo escuchaba tanto, Yo lo a conocía. Fiorella Sargenti la escuchaba mucho cuando, cuando recién había empezado. En un momento me enganché mucho con el que hacían de Game of Thrones, porque ella era tipo Ajá, en nivel enciclopedia lo que sabía y hablaba sí, de los libros y te ponía contexto y bla. Y yo decía, ¡fua, sí, boludo! eso me encantaba. Eso me encantaba. Era Yo lo increíble. escuchaba también en Gente Sexy. Me gustaba mucho lo que hacía ahí. Em, la conocía más de ahí, de radio, ¿viste? Claro. Pero sí, eran muy buenos los podcasts y era un poco el antecedente de lo que me interesaba, porque hasta incluso Malditos Nerds era como videojuegos y las otras cosas eran secciones, ¿no? Y pasa Muy que el pequeños. negocio fuerte estaba en los juegos de Malditos Nerds. Sí, sí, cuando En ese. apenas empezó era así. Entonces, bueno, primero la idea era hacer un espacio de eso, con esas cosas y con nuestra perspectiva encima, porque no era solamente un programa sobre eso, sino con otro enfoque. Cuando no había casi programas con un enfoque normal. Y el podcast nos gustaba como formato, pero lo que hacíamos era radio que igual era tan ambicioso lo que queríamos hacer que era medio incompatible con la radio, porque hacíamos radioteatros Claro. bastante complejos, nos metíamos antes de cada, todos los episodios eran temáticos y antes de cada tema lo introducíamos con un radioteatro. Y llegó un punto que se volvieron muy manija los radioteatros, con cosas muy complicadas, con muchos sonidos y cosas, y a los operadores los volvíamos locos. Claro. Eh, El operador, tipo, era dale, venía a hacerlo vos, la concha de tu. Tipo. claro, No, tenía que trabajar el necesito chiste. un sonido de puerta que se abra despacio y oxidar. No, esa puerta no. Es otro sonido de No, no, puerta. mal. Era así. Era pero totalmente así. Y encima, estas cuestiones ideológicas también pasaba que por ahí el operador era pro vida Uh, y no te quería poner los sonidos, ¿viste? Hubo una, tenemos un enemigo entre nosotros, tipo. sí, a mí me pasó una que no era nada ideológico, pero yo le había pedido un tema que yo le había pasado una versión. Es un tema que a mí me gusta mucho el programa chileno 31 minutos, no sé si lo viste. Claro. Sí, sí, Bueno, sí. el, el dinosaurio Anacleto era el programa sobre dinosaurios. La música también era temática, ¿viste? Porque yo soy re manija y Sí, sí, sí. eh, busco temas relacionados y tengo playlists de todos los temas. Y habían puesto el dinosaurio Anacleto y yo les pasé el link con una versión que es la versión acústica que hace el chabón en vivo, el compositor del tema, no es la del show. Y tiene una letra distinta al final, tiene como que es mucho más triste.
que es como termina como que el dinosaurio está solo y no termina feliz, no es un final feliz, un final triste. Que si la canción era triste, incluso con el final feliz, es un bajón. Y yo le puse la versión con otra letra. Y el operador, en un acto como de gran habilidad como operador, pero en un acto muy raro, mezcló las dos versiones. O sea, puso la versión mía y le enganchó la versión original al final. Como la parte que tenía la letra distinta, la fusionó. Sí, tipo, nivel censura, tipo, ¿qué está pasando? Claro, ¿Qué onda? mal, mal. Mal, una cosa muy loca. Y nos pasaba mucho con los comentarios. Los tipos, viste, por ahí pensaban que podían comentar, podían hablar de cosas y que no daba. Pero bueno, esa época de radio ya llegó un punto en el que ya en el medio del programa, que yo creo que le fue bastante bien, o sea, era bastante escuchado, en el medio empezaron a aparecer los podcasts más fuertes y sobre todo empezaron a aparecer podcasts más, entre comillas, amateur o independientes, ¿no? De gente más, no ya de los grandes periodistas o gente que venía de medios grandes, Sí, sí, ya sino que, eran, como se dice a veces, hacer un podcast es el nuevo Armemos una banda de claro, grupo de amigos. Y sí, ya sé. Es un poco. Es lindo porque es como la época crunch del podcast, que es como sí, todos sonaban mal, todos tenían sí, micrófonos con estática, uno se escuchaba más fuerte, el otro sí, más despacio, pero todos querían tipo una manija sí. para grabar y Todos querían hablar. participar. Y eso era como estar medio desfasados en el tiempo, porque nos gustaba mucho lo que se estaba dando en el podcast, en el mundillo del podcast, pero nosotros estábamos haciendo radio Claro. y era como que la onda estaba en el podcast, ¿no? Y Por a todo más de que esto hubiera todavía comunidad. no estaba acuñado Spotify en esa época. Claro, sí, todavía no. Spotify, mal que nos pese, es el que hace el gran cambio de los Sí, podcasts, tipo que hace el podcast más accesible. sí, sí, totalmente. Pero ya estaba ahí la movida, ya estaban pasando cosas. Entonces nos empieza a caer cada vez mejor ese mundo y a poquito nos vamos como acercando cada vez más, empezamos a invitar gente más del mundo del podcast, empezamos a copiar algunas fórmulas, a cambiar un poco eh, cosas que eran muy radiales, de a poquito empiezan a desaparecer, por Y es ejemplo. que cambia el formato. Yo me acuerdo que los primeros podcasts que escuchaba tenían como esa cosa medio de radio, de bueno, hablamos Ujú, tanto, cada uno tiene una sección, sí, en un mismo programa tenemos como sección cine, cómics, y había gente que le ponía temas intermedios, una canción en el medio, tipo muy radial. sí, Y de a poquito sí, se fue yendo para otros lados, creo que como todos, como todo medio. sí, sí, mal. Mal, y esa evolución la fuimos experimentando en el mismo programa de radio, que de pronto era cada vez más podcast. O sea, antes hablábamos de la coyuntura, después dejamos de hablar, dejó de haber sección de noticias. Claro. em, Como que se fue cortando cada vez más y fue cada vez más concreto y más una sola cosa. em, y ya cuando vino la pandemia era la mejor excusa para directamente mandarnos como podcast. Entonces el programa seguía saliendo en radio, pero era como que yo agarraba el podcast y lo dividía y le ponía música. Como que transformaba el podcast en radio, Ah, cosa que antes era al revés. claro. Y cosa muy rara además, no sé cuánta gente habrá hecho eso, transformar un podcast en la radio para que siguiera saliendo en la Nosotros, radio. a mí me acuerdo que en la pandemia también en un momento un chabón, no me acuerdo bien el nombre, me había mandado un mensaje para retransmitir el podcast en una radio digital que estaba armando él. Le Ujú. dije, mira, está en YouTube, le digo, están todos los episodios en YouTube, le digo, haz lo que quieras, tipo, Claro, pasalo. transmitilo.
es solamente audio. No tengo, por mí no hay problema. O sea, bien que primero me mandó un mensaje y después para preguntarme. Y, Ah, y no. nada, pero fue como por ahí. Después sí he tenido alguna que otra experiencia en radio digital, más que nada, con amigos que hacen radio y son locutores y cosas así. Y yo de ir, caer de cara dura de haber escuchado radio toda la vida y como, bueno, eh, Claro. vengo a ser el que cubre los baches. Y, Claro, claro. y nada, y de ahí fue evolucionando todo lo que era podcast. Sí, Pero hoy sí. hay podcast de series, tipo, está, no sé, está el Cinso, boludo, que existe el Cinso. Sí. Bueno, y el Cinso existe desde hace muchísimo. O sea, esta época más o menos ya estaba. Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí, eso es lo genial del podcast. Puedes hacer algo muy específico. Entonces nos pasó eso, que veníamos de ese programa que era muy general, Los que están donde en hablamos. los episodios de los nerds que están en YouTube son todos directamente en formato podcast. O hay alguno que hicieron tipo en radio y lo subieron. Bueno, los que están en YouTube no hay nada. Lo que hay en YouTube es otra cosa, que es un proyecto que hicimos que era más de booktubers, que también hicimos en esa época, que hacíamos videos sobre libros y cosas, y lo hacíamos con la biblioteca más importante de Mendoza, que es la Biblioteca San Martín. Mm, Ahí si buscas en YouTube los nerds, van a salir los nerds era la biblioteca y después también van a encontrar lo que después esos videos que eran de booktuber, digamos, se transformaron en un programa de TV, que eso pasaban en un canal universitario que se llama Señal U, también van a encontrar eso. Eso es YouTube. Pero no, casi que no hay, capaz que hay algún que otro capítulo, pero no hay mucho, y esos son recortes de la radio, literal, así completos. Sí, en Spotify vas a encontrar que los episodios más viejos, eh, son una gran cantidad, digamos, son casi el coso de la radio entero, los mm. primeros, y después hubo una época en la cual yo trataba de renovar el público, y no salió, que empezaba a editarlos y les quitaba esas partes y los ponía como uno solo. Pero son tantos que la verdad que no pude, son más de 100, son muchísimos. Entonces, eh, como que no había forma de quitarle la publicidad, ¿viste? Entonces, por ahí si escuchás Claro, de uno viejo, golpe. Sí, 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 de golpe era. Vamos, bueno, vamos a la pausa y votá a tal candidato para estas elecciones, me imagino. Tipo. sí, no, había uno que era buenísimo, que en la primera época, pues nosotros apenas empezamos, éramos en una radio online, y después con eso ya lo tenía planeado desde el primer momento, o sea, nunca fue la idea quedarse en la radio online. Con eso grabamos el piloto y mandamos a la radio FM, o sea, con Ah, eso de radio online eh, era como solo un paso para la FM. En esa época era como, en nuestra mente era mejor estar en el FM, ahora capaz que no conviene tanto. Pero bueno, la cosa es que había una publicidad que era muy graciosa, que habían puesto el tema este de Dire Straits, este que es con un saxo, así como muy, sí. muy sensual, todo, y era Cerrajería Ariel. Y era muy era muy graciosa la combinación. Y eso, si vos lo escuchás, está. O sea, si vos escuchás un episodio viejo y ves la publicidad, Ay, lo voy a buscar, lo voy a hay que buscar. buscarlo, hay que Me voy a ir buscarlo. a los primeros episodios, pero yo enganché la última parte. Tipo, Claro. yo a los enganché Eh, en el último, tipo, sí, sí, en este momento. No, esos episodios aparte son malos, porque viste como todo podcaster, cualquiera que haya hecho podcast sabe que los primeros son horribles. sí. No, los míos Eh, son geniales. Ah, bueno, está los bien, míos hay son que increíbles, tener. solamente se escuchan mal, pero después el contenido es oro. Bueno, está muy bien. Eh, Si tenés ese orgullo, está muy bien. sí, no, Pero, tenemos ahí una etapa medio rara que tengo yo, porque yo como empecé presencial hablando con una amiga, tipo, los escucho y me causa gracia. Pero ujú, después cuando pasamos claro. a virtual, tipo por videollamada, hay como toda una etapa de acostumbrarse a
Sí, grabar por llamada sí, con otra persona. sí, Aparte en ese sí. momento no nos veíamos, no había cámara, solamente hablábamos. Jaja, se tiraba, Sí. obvio, boludo. Para mí yo tengo el mejor podcast de Argentina, pasa que no está lo Muy bien. suficientemente valorado. Tipo, Está muy bien, está muy bien. Hay que reconocer los talentos de cada uno. Sí, esos momentos de primeros podcasts de pandemia sí, eran muy lentos, muy, muy lentos. Es como esperar a que el otro responda y encima no alguno quedaba en el pisarse. podcast, no lo editabas eso, ¿viste? Quedaba el silencio. Sí, pero bueno, lo que iba diciendo en un momento de todo esto es que nosotros ese podcast, era ese programa de radio, después podcast, era como muy general y eso era antipodcast en cierta manera, justamente porque era tan general, hablábamos de todo, que no nos servía mucho como marketing del podcast, porque es como, ¿de qué es el podcast? Y que es medio de todo. Y cuando empezamos tenía sentido, porque la radio era así, pero después cuando ya estaba instaladísimo el podcast como género, no nos convenía para nada, Sí. nos perjudicaba ser tan generales, Hoy tal y vez entonces, funcionaría como streaming. claro, Que el claro, ahí streaming. sí, bueno, un poco lo que terminaron haciendo los chicos de Mandanga, que sale súper copado, un programa de radio en streaming, en Twitch, eso está piola, pero como que queríamos explotar lo que teníamos haciendo más como podcast 100% y más específico. Entonces ahí surgió esto que se llama nerds.rar, que es como una especie de productora, que justamente lo de rar es como, bueno, antes hablábamos 2 horas, ahora es más comprimido, Comprimir, comprimir, sí. que terminas igual como que empezamos, por ejemplo, con el de la guía Falopa empezamos haciéndolo más corto. Yo me escuché Y, varios de que hicieron en un momento que eran los de chick flicks. sí, Esos me sí, sí, gustaron. Esa tirada me sí, gustó mucho. sí, eso lo hizo Angie, ese podcast Sí, sí, sí. fue una producción 100% de ella, bueno, con ayuda, pero fue bien, todo idea de ella. Y ese fue el primero y ese funcionó muy bien y tuvimos muy buenos contactos y también en eso ayudó mucho la pandemia. Y bueno, de ahí ella entró en contacto con Ana Manson y ahora está trabajando en Popcorn con ella y demás. Así que fue muy bueno ese ciclo, fue muy lindo. Y bueno, le explico para los que no lo habían escuchado, ya entrevistaba diferentes creadores de contenido y hablaban sobre productos que se asocian a las mujeres, digamos, a lo femenino. Claro, el Y contenido que era originalmente, que es tomado originalmente como producto para minita. Que te claro, diga películas como, no sé, ay, no se me ocurre ninguna. Series como Gilmore Girls claro, o cosas, sí, cosas medio tipo comedia románticas, cosas así sí, que ella normalmente... estaba en varias cosas, me acuerdo estaban las chick flicks adolescentes, tenía un episodio ahí, después tenía episodio de Bridgerton, episodio de Ginger hubo uno Ah, también. de Ginger me lo Eh, perdí, pero ahora ha estado bueno. Lo escucharé. de Ginger está muy lindo, porque bueno, me encanta Ginger y fue súper lindo. Sí, habían cosas muy buenas, ese ciclo salió muy bien, estuvo re piola. Y ese fue como el primer intento. Y después de eso como que hubo como un gran parate porque, bueno, cuestiones de trabajo, de universidad además, hacía más difícil seguir trabajando y algunas cosas se pincharon. Y en ese momento ya empezamos a trabajar en la guía Falopa, ya empezamos a pensar un podcast de viajes en el tiempo. Pero, Exclusivamente sobre viajes en el tiempo, sobre historias de viajes en el tiempo, pero ¿qué era? que va, ¿Es un tema como que a vos te fascina o era...? sí, sí, es un tema que me gusta mucho, o sea, el tema del tiempo me atormenta y me gusta, me fascina por igual desde hace mucho tiempo justamente. Eh,
no sé, me acuerdo épocas de adolescente cuando tenía una banda y hacía letras y eran como todas, hablaban de esas cosas, del tiempo. Como que siempre tuve como un tema con el tiempo. Angie como que siempre me dice soy muy lento o por ahí me apura con cosas. Eh, y hay como una cosa ahí como de tratar de lidiar con el tiempo que me aparece en la vida cotidiana. Y, y a todos nos gustan las, las ficciones de viajes en el tiempo. Y una vez hicimos uno de los episodios de los Nerds, era sobre viajes en el tiempo. Y habíamos hecho una buena investigación y habíamos trabajado muy bien las teorías y demás. A mí me había gustado mucho. Y sentía que hay veces que la gente, cuando veía alguna película, viaje en el tiempo, alguna serie, pasó mucho con Infinity War, Endgame, con toda esa época, que por ahí querían debatir sobre esos temas, pero por ahí sentían que no, uno se ponía a hacer teorías, pero no tenía como las herramientas para poder hablar de eso, o pensaba por ahí que los viajes en el tiempo funcionan de cierta forma, como esa idea como de no, esta película está mal porque el viaje en el tiempo no es así, bueno, pero el viaje en el tiempo en realidad no existe. Claro. El único Entonces, viaje en el tiempo que existe es el de ir constantemente al futuro. Tipo. claro, eh, sí, nosotros hemos hecho el chiste 30.000 veces de que viajar al futuro es dormirse una siestita. Sí. Y, y bueno, ese es como el viaje en el tiempo más real que puede haber. Pero bueno, es como que Claro. sentí. Vos viajabas en el tiempo escuchando ayer, tipo. Claro, ese era mi viaje en el tiempo, es verdad. Es verdad. Bueno, fue realmente un viaje en el tiempo porque conozco muchas canciones que yo pensaba que eran de cultura popular, pero en realidad no, eran viejísimas, que no escuchaba a nadie. Así que es un viaje en el tiempo total. Y siempre me pasaba que me decían que era como un viajero en el tiempo, porque como yo escuchaba esas cosas, escuchaba ayer, leía cosas, leía mucho, no sé, veía programas, veía mucha tele, programas de recuerdo, Canal Volver y esas cosas. Por ahí hablaba con gente más grande. La puta madre, hay un temblor. Eso es Mendoza, chicos, temblor en vivo. No. No, la concha de la lora está temblando, pero como la puta madre. No, no sé si se transmite eso, Sí, pero se está viendo temblar todo. De golpe bueno, empezó a zona temblar todo. sísmica. Ahí está, ¿no? ¿Está? Ok. Bien. Bueno, esto es un clip. Esto Eso ya es un quedó clip, como, eso es un clip, claramente. Bueno, es para que vean que es verdad, ¿no? Esto es Mendoza de verdad. Eh, This is Mendoza, tipo. dice Mendoza. Sí, Mendoza, no se preocupen, igual, uno se acostumbra, nunca se duerme desnudo, y es como que ya sabes qué es lo que tenés que hacer por si hay temblor. Es el Bueno, kit de emergencia. Tipo. claro. Bueno, está. Hay un silbato, que para mí es medio al pedo, pero hay como un silbato acá oculto por si caen los escombros, quedas atrapado, bueno, por lo menos soplás el pito y a ver si alguien te salva. Creo que es medio al pedo, pero está. O sea, está a mano por las dudas. Eh, es algo que tomamos en cuenta. Bueno, nada, lo que estaba contando es que por ahí me pasaba que hablaba con gente más grande y era como si yo fuera la misma época, ¿viste? Claro, Hablaba de, un de alma cosas vieja. viejísimas. Claro, entonces me decían que era como un viajero del tiempo y, y nada, y algunas de esas cosas como quedaron. Y bueno, ahí surgió la idea, que básicamente la idea de estos podcasts era, de estos nerds.rar era eso, algo que capaz que antes era un episodio, hacer un podcast. Mm, Y, y lo que nos pasó al principio fue eso, pero después fue encontrando como su propia forma y muchas de las cosas que hacíamos con el programa de radio, que
Era medio rara, medio bizarra, sobre todo lo que tenía que ver con el radioteatro y el formato, y cambiar el formato a medida que dependiendo del tema y esas cosas raras. Eh, la idea era poder aplicarlas en este podcast también. Y, y también eso, también nos sirvió para experimentar un poco con el formato de podcast, comprobar cosas distintas, pero costó un montón encontrar ese lenguaje, ese tipo de podcast, restringirse, incluso nos sigue costando. Empezamos haciendo los episodios cortitos y cada episodio es más largo, si vos Y te pones sí, a ver, cada episodio dura más. Va muy de poquito, pero va cada vez más. Entonces, bueno, ha sido un trabajo bastante tiempo y también nos lo estamos tomando con bastante relax. O sea, si el episodio no está listo para acercarse más o menos a lo que teníamos en mente la semana que tiene que salir, bueno, lo corríamos un poquito. Generalmente hemos mantenido, salvo ahora en este último tiempo, hemos hecho como un parate por cuestiones. Yo también estoy acá, estoy de vacaciones, pero ha sido como lo hemos hecho el podcast desde hace bastante tiempo y nos hemos tomado el tiempo de que salga bien pulido y al mismo tiempo que igual sea entretenido y sea divertido de escuchar. sí, pero igual es como tipo, me acuerdo la primera vez que lo escuché, era nivel académico, era, o sea, los primeros episodios sobre todo eran como, bueno, esta es teoría pura y dura, tipo, y Ujú. vamos a poner... Sí, hay un poco ahí, hay un poco de eso. Nosotros tratamos de mantener un equilibrio entre la teoría dura y nada, la charla y el análisis, ¿no? Y relacionarlo con la cultura pop. Y sí, Eh, Nos cuesta a veces mantener ese equilibrio. Incluso jodemos mucho con eso. Y en estas cosas de la teoría de viaje en el tiempo a veces son muy falopas. Incluso las más científicas son las más falopas. O sea, muchas de las cosas nosotros hacemos el chiste de que hay una advertencia del nivel de falopa. Y cuando decimos algo medio raro, te sale la advertencia. Y esas cosas no son inventos nuestros ni nada, sino que son teorías de verdad, que son muy locas, o gente que le gusta hacer las cosas muy complicadas, o bueno, que las flashea. No solo científicos, sino también filósofos. Em, y la idea es un poco tratar de hablar, bueno, un poco lo que hacíamos también con los nerds, tratar de entender por qué contamos esas historias de viajes en el tiempo desde diferentes puntos de vista y entenderlas de todas las perspectivas. La ciencia es mucha gente por ahí, mucha gente que nos recomendó el podcast, o sea, que recomendaba el podcast, que le gustó mucho. Era muy gracioso porque decía, esta gente lo escuchó de verdad, decía como, estos podcasters analizan la viaje en el tiempo con el asesoramiento de un científico, ¿viste? Y era como, no es esa la idea, en realidad no es que tenemos un experto que, que que nos... pase el doctor tiempo, tipo, que pase el... Claro, claro, era como una cosa así, ¿viste? Pero también hay algo de la mentalidad de la gente en general y en nuestra mente. Es como que pensamos que algo tiene que tener validez científica para ser aceptable, ¿viste? La ciencia está, pero es medio una excusa. Y Y porque lo más lindo creo que es cómo se usa el viaje en el tiempo en las narrativas. sí, Tipo, olvídate, más que nada. olvídate. Y como Eso es lo más cada lindo. autor lo usa, le pone sus propias reglas a conveniencia de la historia que quiere contar. Claro, totalmente. Eso es lo lindo. Y es gracioso igual que a veces que hay teorías científicas para todo, entonces a veces la ficción te tira una teoría medio rara y hay algún científico que la pensó. Mm. Y un poco la idea es
es también hablar de eso, Sí, pero, por pero bueno, ejemplo, yo me acuerdo mucho del cuando salió Endgame, que estaban ujú, todos como buscándole, como tratando de explicar o entender cómo funcionaba su teoría de viajes en el tiempo. Y yo la primera ujú, vez que vi la película fue como, ah, como en Dragon Ball. tipo, claro, tipo, es ujú, literalmente funciona de la misma manera. sí, sí, sí. em, Sí, hay cosas recurrentes. La idea también era eso, ofrecer como una guía, como decir, bueno, más o menos no hay una cantidad, hay un montón de películas y series y cómics y cosas de viaje en el tiempo. Cada una tiene su vueltita, pero algunas, la mayoría recurren en más o menos las mismas teorías. Y un poco la idea de esta primera temporada, porque esto no va a ser todo el podcast así, en la primera temporada la idea era, bueno, explorar esas teorías y que te sirva para decir, bueno, esto es de acá, eh, cómo se puede resolver este tipo de historia. Bueno, eh, hay algunas respuestas o hay algunas teorías sobre eso, pero bueno, a fin de cuentas siempre cada autor va a hacer lo que quiera y generalmente se mandan si uno quiere o sea, una historia de viaje en el tiempo, si siguiera la ciencia, si siguiera una teoría al 100% sería aburridísima, sería insoportable. Sí, Generalmente la cambian al final, casi siempre cambian la teoría o se inventan una nueva regla, sí, 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 sí. pues si no, no funciona. Sí, o sea, creo Es que ni siquiera un el pedo. más, no sé, Nolan, que es súper quisquilloso con tratar de ser lo más realista posible con sus películas. Y de golpe es como, bueno, Igual, sí, pero al final del día estamos hablando de viajes en el tiempo y... sí, son soluciones fantásticas, o sea, Interstellar el final es de cierta manera fantástico. Sí, Eh, no podés ser 100% científico, porque no funciona, no es divertido. Esa es la realidad también. Entonces, bueno, esta primera temporada es bien teórica, tratando de ser también lo más divertido posible dentro de todo. Eh, y después ya a partir de ahora vamos a irnos para un costado más temático. La idea es que la siguiente temporada sea más de temas, de tipos de historia de viaje en el tiempo. Y bueno, y de a poquito nos vamos a ir adentrando a lo que todos quieren, que es películas específicas, ¿no? Historias sí, específicas. hay películas, hay series, Sí, eh, las paradojas que siempre se recurre a las paradojas para resolucionar la trama de una película. claro, sí, sí. Bueno, sí, lo de las paradojas lo hemos tratado. Que más o menos hay algunas que siempre aparecen. Y ¿Cuáles tenés tus viajes en el tiempo tipo falopa más preferidos? No sé, cómo decirte. palopa de raros, Sí, así. como por ejemplo Superman viaja volando alrededor del mundo para que gire al revés. Qué buena esa. Qué buena esa. Y mira, no sé, que haya una película con Darío Lopilato, Viaje en el Tiempo, me parece hermoso. ¿Cuál? Ah, Em, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. sí, sí, eso me parece muy lindo que exista. Bueno, antes O, estaba Déjala correr ajá, con Cabré. de una, Ese también es un de película. una. Sí, me gustan los viajes me gusta mucho, me parece interesante cómo cambia el viaje en el tiempo según la cultura que produce ese producto. Por ejemplo, los viajes argentinos son, son mucho más, son mucho menos solemnes, ¿viste? Es como, bueno, o viajás porque te fuerzan a viajar,
o porque veo que no te queda otra, pero no está esa cosa de tenemos el dominio del tiempo, tenemos la máquina. Porque bueno, porque eso no está en nuestra cultura. O sea, ¿quién te cree que te vas a hacer la Bueno, yo no, máquina del no, tiempo? no quiero irme siempre al mismo tema, pero en Casi Ángeles viajan 23 años al futuro. Es verdad. Que sería Es- dentro de 13 años más o menos. No, dentro de 10 años. Bueno, pero todavía está vigente, por lo menos. Porque Sí. viste algunos que ya se vencieron. Hay muchos viajes vencidos. Como bueno, en uno de nuestros episodios que se llama el Museo de Futuros Obsoletos, hablamos justamente de eso. Porque, eh, por ahí hay historias del siglo XIX o del siglo XVIII, pero era que calculaban cómo iba a ser el mundo del siglo XIX. O sea, está más obsoleto que eso, Claro. no hay. Sí, hay Em, como. Hay capítulos de Los Simpsons en el futuro que ya tienen 20 años. Es como. claro, sí. Sí, casi todo. Bueno, en 1984 eh, estaba ambientada en el futuro, o sea, un futuro bastante lejano, que calculaban que iba a ser lejano. Y ya pasó, hace un Bueno, montón. volver al futuro. Eh, Tipo, Volver al futuro, sin ir más lejos. olvídate, olvídate. Eh, no sé, hay muchas. Tengo que pensar más viajes bizarros, en este momento no se me ocurren, pero hay un Eh, montón. hay uno que no sé si cuenta como viaje en el tiempo, porque es literalmente lo contrario, pero me acuerdo de chico la serie de Bernardo y su reloj, ¿era? Bernardo y su reloj, qué maravilla. Sí, sí, yo creo que cuenta lo que él hacía, era, el pibe tenía un reloj, era un poco medio no sé si lo hablamos en el podcast, hablamos un poco de esto del tiempo subjetivo, hablamos de el giratiempo de Hermione, y medio que Bernardo Ah, era medio parecido, porque pasa Bernardo que usaba el el de reloj, Hermione la devolvía un día atrás. El claro, Bernardo tipo apretaba y paraba todo. detenía, claro, él paraba, él no Que me daba mucha viajaba. bronca porque lo usaba tipo para estudiar, para un examen. Sí, lo usaba para cosas muy simples, Es como muy de andar a robarte conveniencia. algo, Bernardo. Tipo, Sí, claro, tenés. Aparte es perfecto. Eso sí yo lo veía y me encantaba. O sea, yo quería tener eso. Porque aparte yo soy una persona, como ya lo dije, que soy muy lento, me tomo mi tiempo para las cosas. Entonces, es genial porque detenés el tiempo, te pones a observar bien, te aseguras de que todo esté en orden. A mí me vendría muy bien el tiempo, pero el reloj de Bernardo. Pero es verdad que lo usaba para boludeces en tipo, lugar de. para ordenar la pieza, porque lo mandaron a ordenar Claro, la porque aparte pieza. tenía una cosa medio como moralista, de que Bernardo era como, tenía que ser aplicado, tenía que ser buen hijo, buen estudiante. Claro, o sea, Eh, era una serie para chicos de 6 años, pero el chabón tenía el poder de un Sí, dios. Tipo, sí, 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 mal. Es que genial, igual, sí, eso fue uno de los primeros encuentros seguramente que habré tenido con el viaje en el tiempo, la verdad. Bernardo y su reloj, mal. Qué buena serie. O sea, no sé si es buena, pero qué buen concepto, porque aparte no es tan común de sí, tenerlo. hay una peli, creo que se llama Minuted Men o algo así, que no es un reloj que para el tiempo, sino que ellos se mueven tan rápido Ujú. que parece Y que Minutemen, sí, me sí, acuerdo de eso, la pasaban me todo el acuerdo. tiempo en la tele. Sí, bueno, alguna vez vamos a hablar de alguna de esas cosas, eh, y también nos va a hacer de repaso de algunos conceptos que vimos en ese primer episodio, en esa primera temporada. No, el viaje en el tiempo espectaculares, o sea, es algo como que me divierte mucho. eh, es más difícil que me aburra, ¿viste? Una historia de viajes en el tiempo. Y, Eh, y si te metes en hacer un proyecto con una temática, tiene que gustarte mucho, porque si no es muy. A mí me pasaría que, tipo, al tercer episodio, como, bueno, ya está. Como- claro, sí,
sí, Tipo, de olvídate. hecho, podría ser peor. Originalmente hablaba solo de películas y cosas, y cada vez nos vamos más para charlar de otras cosas. Como. Claro, claro. Sí, es muy difícil. A mí me pasa, bueno, a nosotros nos pasa, creo que en general la gente que hace contenido te pasa que te interesan muchas cosas. No te podés centrar en una sola, mm, ¿viste? Y a mí me pasaba, y por eso hacíamos el podcast, debe haber una excusa para poder estudiar investigar de lo que sea, de cualquier cosa, entonces abarcamos todos los temas, y la verdad que abarcamos muchísimo, y medio que hay un episodio de casi cualquier cosa. O yo sea, hay episodios. me acuerdo haber escuchado en un episodio de que estuviste de invitado en Camino del Héroe, creo, o en algún podcast, Ujú, que vos estabas estudiando algo relacionado a cómics. ujú. ¿Qué era? Tipo, es un dato que me pasó muy Ok, por arriba, pero como bueno, que lo vi. Tipo, ok, que. yo tengo como dos líneas de investigación que vengo trabajando hace bastante tiempo. Yo en la Facultad de Filosofía y Letras trabajaba más que nada ciencia ficción mm, y me desarrollé mucho en eso, incluso organizamos varios encuentros de ciencia ficción, me vinculé mucho con la gente que hace literatura de ciencia ficción en Argentina, Laura Ponce, que es una gran editora que está invitada en el podcast también. Eh, y otra gente. Incluso tengo cuentos publicados en ficción y cosas así. Eh, y por otro lado, la otra línea, que es la que más está en redes, es el tema de cómic. Y que en el último tiempo estoy como más metido en eso, pero de todas maneras, incluso en el Encuyo, en Filosofía y Letras, hice un curso de cómics. Y bueno, lo que estoy trabajando, como yo estoy en Estados Unidos, en un departamento de español, digamos, de literatura hispanoamericana, si se quiere, estudios hispánicos, estoy trabajando con historieta argentina. mm, Me interesa, ya venía desde antes trabajando, pero me interesa como mucho el tema y es como nada, cuando vas a Estados Unidos o cuando salís del país y te metes en la universidad y ves, tomás materias sobre cosas culturales, te das cuenta que Argentina es muy fuerte en muchos aspectos culturales, como en casi todos, digamos. No sé, me sale como retermo, pero como que en cine es muy fuerte y en historieta también. En mm. historietas, sobre todo, tiene una gran tradición y tiene unos artistas impresionantes. Entonces, trabajo particularmente los cómics queer, los cómics LGBT, digamos, Ah, mira vos, no en, sabía. en Argentina. Y cómo lo que me interesa son los recursos expresivos que utilizan, simbólicos y otro tipo. Yo lo que estaba trabajando y con lo que hice mi maestría, mi tesis de maestría, es en alegoría. Quería trabajar, hay un pequeño grupo de cómics de superhéroes queer hechos en Argentina, cómics rioplatenses, digamos, que son muy alegóricos en cierta forma, y entonces yo quería trabajar la alegoría en esos cómics. Al final medio que me fui por otras cosas, trabajé la temporalidad, trabajé la metáfora en un cómic que se llama Sereno, de Luciano Vecchio, que les recomiendo muchísimo. Es un cómic espectacular, una historieta espectacular de un superhéroe gay, pero que ah, lo de gay es como casi anecdótico, pero es un cómic queer 100% en muchas cosas, en la forma, en todo. Entonces, estoy trabajando eso, estoy ahora en mi doctorado, estoy estudiando, voy a hacer como un paneo de varias de las cosas que se están haciendo en la historieta argentina en este momento, y para que garpe más con mi carrera profesional tengo que relacionarlo con
por fuera, algo por fuera, que probablemente sea España, que es donde tienen una producción un poco más grande también. Pero en Sudamérica y en Latinoamérica, Argentina en historieta es como una autoridad, es como una figura muy importante y no hay tanta producción por fuera. La hay y estoy investigando, estoy encontrando cosas, pero no hay tanta como en Argentina, entonces vamos a ver si en España puedo encontrar algunas más cosas para trabajar. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la historieta y la vengo trabajando desde hace bastante. Académicamente hablando y bueno, y como creador de contenido también. Que un poco en mi Twitter ves un poco eso mismo que decís vos, que a mí me pasa que soy más variado, soy mucho más variado de las cosas que hago en Twitter. Y sí. Por ejemplo, recién puse algo de Barbie, ¿viste? Como nada que ver con nada de lo anterior. Es imposible escaparse de Barbie. No, claro, es que Barbie, ¿cómo vas a escaparte de Barbie? O sea, Barbie está en todos lados, está, ¿no? Es el Aunque, mes de Barbie. sí, es el mes de Barbie. Y, y es como que parece que lo haces porque te conviene. Me imagino que hay gente que lo hace porque le conviene. Y un poco obviamente tenés que tomar en cuenta lo que está trending para hacer contenido. Pero realmente yo lo hago porque me encanta Barbie. O sea, quiero No, igual se consumir nota, todo. ¿eh? Se nota. Yo te digo que se nota quién lo hace porque le conviene. Quién hace Sí, contenido porque le conviene algo y quién hace porque genuinamente le sale. sí. El otro día decían chiste cuando, no sé, había gente. La gente que cada película de Pixar que sale, de golpe es su nueva película favorita, ¿viste? Como. Y después ves que le llega la caja a la casa. Ajá. Claro, Sí. claro, sí, sí. Así Sí. que. Em, sí, en todos estos años haciendo contenido de cultura pop y todo eso, ha habido como varias etapas. Al principio estaba como esto de los expertos, viste, que un poco nosotros tratábamos de no caer en esa, pero caíamos en otro sentido, porque éramos los expertos de las letras y eso, o de la filosofía, pero no los expertos del cine. A mí me daba mucha paja el experto cinéfilo, viste, que Y tenía es que creo que esa barrera nunca se atravesó. Es como que siempre hoy en día sigue dando paja Está, sí, pero es el. como que en un momento no había otra cosa, en un momento era eso solo, después aparecieron los fans, entre comillas, o gente que lo hacía más de una cuestión de afición y que le gustaba, y como que después eso medio que empezó a cooptar todo, porque empezó a agarpar, y medio que pasó a ser un poco lo único que había, y Bueno, ahora estamos ahí como más enfrentados esas dos. bueno, en mi caso es un constante hablemos sin saber. Tipo, son Sí. 4 años de hacer podcast sin saber. Está bien, es un estilo, es un estilo, Pero es eso o no hacer nada. Como, claro. Bueno, de golpe. vos tenés que levantar ahí el título. Eh, está bien. Pero igual yo creo que, o sea, siempre está bueno escuchar un podcast con alguien que sabe. Pasa que de golpe también el que sabe es como que en algún momento inevitablemente se sube en esa de... eh, bueno, ustedes son todos unos petes que no saben de qué estoy hablando. Claro, sí, Tipo, total, total. Sí, sí, ese es el problema. Y todos caemos en eso y a mí me ha pasado. me llegó Em, la comida. pero, bien, bien. Anda. ¿Querés ir a buscarla? No, la tengo acá. Ah, no, Tipo, estás me ahí. llegaron unas pizzas. Bien, bien. Muy bien. Sí, también eso es un bajón y también tratamos como que siempre es un desafío eso de decir, bueno, sí, hemos investigado todo esto de los viajes en el tiempo, por ejemplo, y lo queremos decir, pero no significa nada, no significa que sos un boludo, si no sabes esto, solamente te lo doy porque te puede servir, Mm. te puede ayudar a entender más y nada. Es que yo lo veía mucho con los otakus y los que leen cómics y en un momento. Y era muy de no, no, no. O los que saben de música, ¿viste? Como, no, 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 vos Sí, si querés ponerte.
la remera esa, tenés que saberte quién fue el primer Claro, baterista de tal banda. Y como, pará. sí, sí. Pero lo bueno es que eso cambió, eso se ha cambiado. Siguen habiendo gente Mm. así, pero en un momento como que medio que fue todo fan, ¿no? Y perdió un poco Yo todo, creo, cualquier tipo de... yo creo que ahora por ahí lo padecen más las mujeres. Ujú, Tipo, creo que una sí, mina que habla de cine, o una mina que habla de música, o una... sí. Si vos fueras una mina hablando de viajes en el tiempo, vendría cualquier chabón a decirte, Sí, ¿vos olvídate, qué sabés vos, flaca, olvídate. de viajes en el tiempo? Sí, ¿Viste? olvídate. Y también es un tema, nada, hay temas que son más de chabón. El viaje en el tiempo no es exclusivamente de chabón, pero implica mucho mansplaining, porque tenés que explicar, hay un boludo con una pizarra explicando cosas. Entonces es más masculino. De hecho, el podcast en las estadísticas lo escuchan muchas más mujeres, que no pasaba con, mucho más hombres, perdón, que no pasaba eso con los otros podcasts. Mm. Obviamente con Chick Flicks había más mujeres, no sé si obviamente, pero pasó. Pero en los nerds era un poco más equilibrado. En este, con mucho chabón. Lo cual está bien, pero siempre tratamos de salirnos de eso. De hecho, los primeros episodios como son más de todo tipo, y a lo último como traté de a tener más invitadas. De hecho, en uno clavamos como 4 invitadas juntas, eh, y era como una cosa un poco, no es que es forzada, pero en cierta manera la tenés que forzar porque lo natural no es eso. O sea, vos buscás, no es que no sea Sí, natural, sino que no es está lo cooptado habitual. todo por chabones. Está No es lo cooptado por habitual, chabones. no es lo que Sí, uno cree predeterminadamente de bueno. claro, es De, que está uno todo cooptado. es como, Los bueno, hay un chabones, programa de cine y bueno, son cuatro gordos hablando de cine. Hay un programa de claro, cómics y son cuatro gordos hablando de sí, cómics. Y hay un sí, programa de viajes en el tiempo y tienen que ser cuatro gordos hablando de viajes en el tiempo. claro. Nosotros queríamos evitar eso y medio que yo, o sea, estoy conforme con lo que hemos logrado. Creo que ha salido bien. Yo creo que está Eh, bien. sí, somos dos gordos de entrada, entonces hay que tratar de que el tercer elemento no sea otro gordo más, que a veces no se puede evitar. A veces Eh, pasa. Yo me acuerdo sí, que vos pusiste que buscabas, como sí, estabas buscando invitadas en un momento y como que costó. sí, sí. Fue como raro porque si vos decís, queríamos hablar de bucles y con una persona que conocía, si vos decís, bueno, quiero un experto en, por ejemplo, queríamos a alguien que supiera programación y que pudiera hablar de, o por lo menos que manejar algunos conceptos de los bucles en la programación. Y vos pones eso, y yo te aseguro, pero 100% seguro, que yo ese hilo, yo ponía, busco a alguien especialista en programación, qué sé yo, y se me llenaba de chabones. Mm. Pero te aseguro que iban a ser todos chabones. Entonces tenía que especificar un poquito más que buscaba mujeres, o disidencias, o el mundo, cualquier tipo de identidad que no sea el chabón, de todos los podcasts, ¿viste? Que ves en todos. Y aparecía un Entonces, chabón y te decía, ¿por qué no un chabón? claro, ese fue el tema. Ese fue el tema, un poco que en un espacio, yo no sé si fue en joda o qué, yo lo puse en un Discord y me reaccionaron con una red flag, como si fuera, no sé, como si fuera que está reclutando minitas para algo Mm. turbio, ¿viste? No sé cuál era la idea. Entonces costó un montón, pero también igual se da un poco naturalmente, porque medio que la persona a la que terminamos llegando, medio que podría haber llegado de otra forma, porque igual la seguía, igual estaba ahí. Entonces, a veces quizá simplemente investigar un poco más, pero bueno, también quería hacer esa convocatoria para ver si aparecía alguien que no tenía en el mapa.
Y bueno, sí, es algo que busco también, que no quiero que sea el mismo, en general no quiero que sea el mismo podcast que ya existe. O sea, si ya existe un podcast, trato de que sea diferente. Quiero hacer algo diferente y sobre todo si lo que quiero diferenciarme es esto, los tipos hablando de cosas me aburren un montón. Y, y bueno, yo tampoco soy del estilo de hablar sin saber, como se han dado cuenta, trato como de meter información, de estar eh, interiorizado, pero con el tiempo, al principio odiaba esos programas, pero con el tiempo he aprendido a apreciarlos y aprecio lo que haces vos. Ahora que están, por ejemplo, esto es una verga, señor, el podcast, me reí mucho. Está bueno que te lo aclaran todos desde el principio, ya sabes lo que vas a escuchar. Eh, Claro, yo entonces, debería hacer eso tal vez. Antes lo hacía. Antes decíamos, chicos, miren que esto no vamos a hablar de los planos ni de los datos de la peli, vamos a hablar claro, no sí, vamos a caer de risa de las cosas que nos ¿no? causaron gracia. Tipo, como un poco Sí, por... pero eso también está bueno, pues eso es muy importante. Yo aprendí a apreciarlo con el tiempo, pero al principio me ponía en contra. O sea, cuando empecé a hacer los nerds era como que no quiero hacer eso, no quiero Claro. hablar sin saber. Y me costó un montón lograrlo y ahora como que un poco que tratamos de meter el hablar sin saber a propósito, no, para decirlo de una forma, pero un poco más de informalidad y de divertirse. Sí, 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 Y hacer un poco más... menos... no solemne. menos Ah. solemne, menos que sea una bajada de información y capaz que algo Sí, más... sí, eso sin duda. Por eso, bueno, la manera en la que tenemos, como en el podcast en general, pero en el de los nerds estaba como un poco más separado. Pero en el de la guía falopa, la manera que tenemos de meter un poco eso, primero, bueno, entre nosotros los chistes y eso, que, que sobre todo pasa cosas por fuera de aire, que son más graciosas, que ponemos igual como blooper, pero también una manera de meterla, de bajar las sonoridades con los segmentos de ficción que metemos, con la parte más de radioteatro, eh, un montón de cosas que van pasando y que en el medio del podcast van interviniendo. Está siempre la guía falopa que habla y se mete y dice cosas. Y nada, y cada episodio tiene va mutando su formato a medida que, dependiendo del tema. Y bueno, esa es una manera también de hacerlo más divertido. Y por más de que los episodios son más largos a medida que van pasando cada episodio, eh, creo que las jodas que hemos los delirios que hemos agregado las hacen que sean más divertidos y corto un poco con esto de la información dura que obviamente el podcast también tiene eso, el podcast te tiene que acompañar, no es solamente información, sino que es compañía. Y es un poco Por la eso radio. yo soy el arte. Es un Sí, poco la radio. Una vuelta, me acuerdo que escuché como una frase que creo que decía Dolina, o no me acuerdo quién. Que, o sea, el podcast es. La génesis del podcast es la radio, por más que se diferencie de misma manera. Y un poco sí, siempre es tratar de. Como tocarle el hombro a la persona que está escuchando, ¿viste? Como estar sí, en ese punto, es esa compañía, es como estar sí, contándoselo de como si fuese, no sé si siempre como un amigo, pero como tratar de conectar con el que está escuchando. sí, Eh, sí, sin duda. Sin duda, sobre todo los que son conversatorios, sí. como el que haces vos, Y yo creo o que también me parece que siempre como lo que yo siento que funciona es como hacer uno el, el producto que le gustaría escuchar. sí, olvídate, O sea, a mí me sin gusta duda. escuchar esto y este formato y bueno, Sí, voy a hacer algo de sí, este estilo. sí, totalmente. Pienso exactamente igual y es lo que termino haciendo.
y he copiado muchas cosas no he copiado, pero me he inspirado en cosas que me gustan, incluso por fuera de los podcasts. O Sí, no, sea, yo no he copiado, pero hay como cosas que son imposibles de no tener como refe. sí, No sé, de golpe me acuerdo, capaz que hay momentos donde uno se pone intenso con un youtuber o con un ujú, programa y de golpe se te escapan refes de tal cosa sin que, claro, como que ya lo tenés sí, habituado. Eh, olvídate, sí, yo acá en olvídate, el stream, cuando tengo algo que no puedo sacar, como que está cargando mal un video, como que se cae la señal o algo, les digo paciencia con este stream, que es un chiste de Guille Aquino en sus sketches claro, y como bueno, me sale tipo claro, paciencia sí, paciencia no, con esta obvio, película, paciencia con este stream, tipo. sí, Y quedó, ¿viste? no, Ya me lo dicen, tipo, sí, me lo ponen en el chat. Tipo, paciencia claro, con este stream. no, olvídate, aparte ahora, toda la manera que tenemos de comunicarnos, todo el mundo, y sobre todo en internet, es con referencias, o sea, Claro. em, no sabemos todas las referencias de memoria y las tenemos ahí, es un repertorio de referencias que las usamos todo el tiempo y está bien. Em, en el futuro capaz que quede medio plomo, no sé cómo se van a escuchar esas cosas, por ahí si no cachas la referencia no entendés nada, Y bueno. pero bueno, yo que estoy pensando en viaje en el tiempo, ¿viste? ¿A dónde Pero, te gustaría, pero bueno, si pudieras viajar en el tiempo? Si tuvieses la chance. ¿Irías ok. al futuro, al pasado, Uy, cercano, lejano? qué, ¿Cuál sería tu qué primer buena. viaje? Es la pregunta más obvia, no me la vi venir y es muy buena. El primer Creo viaje, que, tipo, el decir, bueno, vamos acá. mira, mira, siempre me gustó mucho el futuro. Siempre de chiquito así jodía con el futuro. Me gusta. Es la estética que más me gusta, pero ese futuro que me gustaba de chico ya no existe y probablemente no exista y vemos que el futuro está cada vez peor, eh, que la vida en general está cada vez peor, entonces por ahí no es tan auspicioso el futuro, pero me gustaría igual ver cómo son las cosas en, no sé, 1000 años. No sé, me gusta por curiosidad eso, pero Tipo, probablemente sea muy deprimente. la sociedad, las Sí, relaciones de las personas, qué estará haciendo Mirta sí, Legrand, tipo, claro, Mirta Legrand en un frasco, viste, como una cabeza Futurama. como en Futurama, Eh, tipo. sí, sí, eso quiero ver. Quiero ver a Mirta. eh, y quiero ver la gente quejándose de los jóvenes de hoy en día, ¿viste? Claro, Pero dentro de 2000 años, que va a sí. seguir pasando, estoy seguro. Y viste que Eh, mal que mal las cosas son como cíclicas, o sea, vamos avanzando con un montón de cosas, pero como que todo, hay cierto. La sociedad es medio sí, cíclica. hay cosas, sí, hay cosas que se repiten casi siempre. Eso lo hemos visto en el podcast. El tiempo, medio que el tiempo es cíclico, o sea, la base de cómo percibimos el tiempo es cíclica, después tratamos de eh, medirla de otra forma, hacer calendarios, todo, pero bueno, el mundo gira y medio que nos manejamos así, por estaciones, es cíclico todo. Mm. Entonces va a volver a pasar muchas de las cosas, eh, todo lo que pasa ya pasó antes de alguna manera parecida y probablemente vuelva a pasar. Y bueno, eso es interesante también. Así que bueno. Bueno, para ir cerrando la charlita esta, me queda preguntarte, un poco ya lo dijiste, pero como que si tenés proyectos a futuro, tipo, además ¿Ok? de la segunda temporada de la guía, ¿te gustaría hacer Ujú. por ahí un contenido de otra cosa? Ok. Bueno, siempre hay proyectos, hay cosas que por ahí no salieron y quedaron ahí dando vueltas.
Siempre voy a seguir haciendo contenido, sobre todo estoy haciendo en Twitter. Probablemente en algún momento escriba más, no sé, me gustaría escribir en un medio. Probablemente pruebe también en Estados Unidos a encontrar medios, cosas para lugares donde trabajar, bien siguiendo haciendo cultura pop. Pero por ahora el proyecto más cercano es la guía, la segunda temporada que va a estar. Ya está como en mente, hay cosas que ya existen. Y después seguiré con los hilos en Twitch perdón, en Twitter. Y en algún momento quiero, pero nunca termino de concretar, quiero hacer contenido también de video en Reels para Instagram o quizá TikTok. Probablemente la guía falopa algunas cosas van a ver y si no por fuera de eso, pero es algo que me interesa, estoy cada vez más cerca de lograrlo, pero que siempre me lleva un poquito más de Claro. trabajo de lo que uno tiene, ¿viste? En lo que tengo una vida de estudiante que me hace difícil por ahí ser constante y con el podcast lo logramos, pero trabajando años, haciendo contenido que después sale de manera regular, pero tardaron años. Entonces, es difícil ser constante, me cuesta muchísimo y por eso no creo que no he llegado tan lejos como me hubiera gustado en muchas cosas, pero de a poquito va a ir saliendo, seguramente van a ver tarde o temprano algún contenido ahí más visual, que no sería un debut, porque hacíamos, como ya te conté, booktuber para la tele y tengo experiencia en tele, tanto como columnista, como te decía, de esos que caen a AM a hablar de películas, programas así, magazine, o, o haciendo directamente programa de tele. Bueno, ojalá que lo puedas hacer. Yo te paso a agradecerte y, y bueno, vamos a estar cerrando y a estar pendiente de del contenido que vayamos haciendo. Así que siempre nos estamos encontrando ahí en Twitter, en Totalmente. Instagram. Bueno, Eh, sí. no, Nada, eso, muchas muchas gracias gracias. a vos. Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que me encanta estar acá y es realmente un reconocimiento también. Nada, a todo lo que vengo haciendo a pulmón todos los días. Así que muchas gracias y bueno, felicitaciones porque nada, está saliendo muy bien todo lo que estás haciendo. Las figuras que has traído a este espacio son espectaculares. Y Han las que habido faltan, las que... pero... Sí, igual fue... Es todo casualidad. No, no hay tipo... No, bueno, bueno. tipo Es el mejor podcast del momento, o sea, tenés que... Es así. eso no cabe duda, pero no, como 99% fe, 1% probabilidad, bueno, entonces Claro. 99% suerte. Genial. Pero sí, bueno, yo creo que lo que tenemos en común es que somos medio vieja escuela los dos y seguimos tratando de buscarle la vuelta a crear contenido, pero a la vez tratando Sí, de... totalmente. Yo lo que más aprecio, Totalmente. como en tu caso, es cuando veo que son como muy fieles a sí mismos los creadores. Creo que eso Ujú. se refleja y bueno, capaz que no es lo más masivo, pero es lo que yo siempre busco y lo que trato de hacer. Es como que se sienta más que nada sincero el producto. Sí, sin Eh, duda. Es lo que así, busco yo también y eso está bueno y creo que tarde o temprano se valora. Eh, Así que bueno, muchas eh, gracias. bueno,